Hola, ¿cómo están? Me alegra que nos veamos de nuevo en esta oportunidad para darle seguimiento a un ciclo que he querido presentarle de la palabra de Dios para ver a Dios en toda su magnitud y en toda su forma. Esta vez hagámoslo primero comenzando con una oración pidiendo a Dios su bendición para su palabra y la comprensión de nosotros en cuanto la oímos. Te damos gracias, Señor, por la nueva oportunidad de poder emitir tu palabra, poder llevarla a los oyentes que con mucho gozo y deseo quieren oírla. Te pido, Señor, que yo solo sea tu medio, el canal a través del cual tú proclama tu palabra a través de mi voz, pero que eres tú, Señor, que la dice, y siendo así, la palabra tuya saldrá nítida y comprensible. Bendice los corazones cuyas mentes están dispuestas para oír. Permite que la entiendan, porque tú has dicho en ella misma que los entendidos comprenderán. Haz que así sea con mis amigos, mis hermanos y mis hijos, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer un trozo de la Biblia en el capítulo 1 de Lucas, del verso 26 al 38. Y dice de la manera siguiente: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob por siempre, y su reino no tendrá fin. Respondiendo el ángel le dijo, Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor,
hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Que Dios bendiga su palabra y nos permita saber y entender qué quiere Dios decirnos a través de ella. Amén. Asimismo, como fue nombrado por el ángel, es el tema. Jesús. La verdad del caso es que nosotros tenemos por delante la interpretación de un concepto que hay en la venida de este personaje, Jesús. Porque Él viene con la orden de parte de Dios de que Él sea investido ante los hombres por dos naturalezas. Una es la naturaleza humana y la otra es la naturaleza divina. Esto quiere decir que Él va a tener la oportunidad de expresarse a través de dos personajes, que es el hombre y Dios al mismo tiempo. Ya hemos dicho que entre la venida de Jesucristo a la tierra y la interrupción por parte de Dios de mandar a la tierra o declarar en la tierra hombres que se constituyeran en profetas que le hablaran al pueblo de Dios. Porque ciertamente en el correr del tiempo el hombre llegó a no saber de dónde vino, cuál era su origen. Ahora Dios no quiere que el hombre se pierda totalmente del conocimiento de que existe un ser que fue el que creó todo lo que existe y que es capaz el ojo del hombre verlo. Entonces, al interrumpir Dios enviar profetas a hablar de Él, pasaron 600 años que Dios no habló a través de profetas, ni de ningún otro ser. En ese tiempo, el hombre tendió a olvidarse de que Él había ofrecido una oportunidad para huir de la suerte que Él mismo adquirió con su desobediencia al comerse la fruta en el jardín del Edén, cosa que Dios le prohibió y Él lo hizo. Y obviamente ya hemos dicho que ese pecado cometido por Adán y Eva pasó a toda la humanidad. Y todos somos responsables de las consecuencias. Y no porque sea el pecado de Adán y Eva el que nos incrimina, porque nosotros mismos, al adquirir conciencia, al convertirnos en seres maduros, nosotros también cometemos nuestros propios pecados, a través de los cuales nos hacemos enemigos de Dios. Así, cuando Jesús viene, Dios necesitó una serie de testimonios para darlos al hombre y recordarle su oferta de salvación. Porque estábamos todos perdidos. Hay una frase en la Biblia que dice: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, Dios, que nos amó tanto, sintió mucha pena al vernos en esa triste condición. Y quiso entonces hacer un gran sacrificio, porque fue enviando a su propio Hijo. No solo a que prediques como el mejor de todos los predicadores que Él había enviado hasta entonces, sino para que Él derrame su sangre, sin la cual es imposible
que el hombre pueda ser salvo de la ira que vendrá cuando Dios la derrame, para que sea el pago que él dijo que sería. Porque también lo repitió Pablo cuando dijo: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, vamos a pasar a ver algunos de esos testimonios que hay expresados de diversas maneras en la palabra de Dios y en los hechos que ella narra. Por ejemplo, la Biblia misma, o llamémosle más bien las escrituras, porque resulta que cuando la Biblia y nosotros nos referimos a esta palabra, escrituras, nos estamos refiriendo a el Antiguo Testamento. Pues ya sabemos que la Biblia está dividida en dos partes. Una se llama el Antiguo Testamento y la otra el Nuevo Testamento. Pero resulta que hasta la venida de Jesús solo se tenía el Antiguo Testamento, que habla de la relación de Dios con el hombre en la creación. Porque a partir de venir Jesús a la tierra, comienza entonces la otra etapa de Dios en su relación con el hombre, que fue la salvación. Y estamos en ella ahora mismo. Uno de esos testimonios se expresa de manera múltiple, porque esas escrituras del Antiguo Testamento están reveladas en una forma múltiple, porque ese Antiguo Testamento está repleto de manifestaciones de Dios en que Él ofrece ese salvoconducto a la tierra, la salvación por medio de Jesucristo, que es su propio Hijo. Entonces Dios está haciendo aquí un gran sacrificio, mandar a su Hijo a la tierra a morir, porque el fin último de la venida de Jesús era que Él tenía que morir. Porque dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Y Dios necesitó de una sangre pura para que el hombre fuera purificado de sus pecados, limpio, lavado de sus pecados, y Él poderlo acepto delante de su presencia. Entonces las escrituras antiguas, la cual tenían los judíos, que fueron los depositarios de la palabra de Dios, y eso se lo agradecemos a ese pueblo. Ellos tuvieron las escrituras mucho tiempo y pudieron leer y pudieron aprender y pudieron esperar a ese Salvador. Pero la mayoría se olvidó. Y sobre todo pensando en ese lapso de tiempo tan largo en que Dios no mandó profeta a hablar de él. Por tanto, durante ese tiempo no hubo registro que plasmar en la Biblia que hablara de Dios. Ok, entonces ya teníamos testimonio de que Dios enviaría al Mesías Salvador. Pero más adelante vemos que ya Jesús aparece en la tierra hecho un niño. Fue avisada a la Virgen que había sido escogida por Dios. Como le dijo el ángel, has hallado gracia delante de Dios. Y María se turbó por sus palabras, porque ella dijo: no sé cómo será esto, porque no conozco pecado, no conozco hombre, no he tenido relación con ningún hombre, yo soy señorita, virgen. Entonces el ángel le dijo: no te apures, María, porque el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y he aquí que concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado.
precisamente el ángel le dijo ahí qué quería decir si ella no lo sabía. ¿Qué quería decir Jesús? Es que quiere decir Salvador. La palabra Jesús quiere decir Salvador. Así, cuando Jesús ya ha nacido y fue necesario que fuera acostado en un pesebre, porque dice la Biblia que no hubo lugar para ellos en el mesón, y fue acostado en un pesebre cuando nació. Y dice la Biblia que habiendo nacido Jesús, una serie de pastores que pastoreaban a sus ganados de ovejas en las alturas de la madrugada, en la noche, se le apareció un ángel y ellos se asustaron mucho. Pero el ángel le dijo: no temáis, que he aquí que os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo. Pues ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. El ángel le está describiendo inclusive que es ese Mesías, porque la palabra Cristo quiere decir Mesías, que también está usada en la Biblia. Pues bien, los ángeles, los pastores tuvieron la dicha y la alegría de ver que tras esas palabras del ángel apareció, dice la palabra, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria en las alturas a Dios, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Entonces el ángel se fue de ellos, y ellos dijeron: bueno, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Efectivamente, ellos fueron a donde estaba Jesús con María y José y encontraron al niño acostado en un pesebre, como dice la palabra, y dice la Biblia que postrado le adoraron. Y ahí está el gran misterio. Ese niño era Dios, y ellos tuvieron la certeza y la gracia de Dios de reconocerlo como tal, y efectivamente lo adoraron. Él, después de ser un hombre, aceptó adoración, porque ahora él no podía aceptarla porque no sabía. Era un niño acabado de nacer y por tanto no tuvo ninguna reacción. Pero después de hombre, él aceptó adoración de quienes lo adoraron aquí en la tierra. Por tanto, esa es la mejor condición, la mejor razón para nosotros adorar al Salvador, a Jesucristo nuestro Señor. Otro testimonio fue el de unos magos de Oriente que vinieron, fueron bendecidos por Dios con este hecho, porque Dios le avisó que ya el Salvador que los judíos tenían ofrecido que vendría, ya llegó. Los magos, los reyes magos le llamamos nosotros, pero la Biblia solamente dice magos. Dice la Biblia en el capítulo 2, verso 1 al 12, del Evangelio de Mateo, dice lo siguiente: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú,
Así dice el profeta: Belén de tierra de Judá, no eres más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grandes gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose también le adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisado por revelación en sueño que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Ese es otro testimonio que también viene de la horizontalidad de la tierra, por cuanto esos magos vinieron del oriente, eran personas, y fueron avisados todos los que dieron en su vista con el niño, fueron avisados que el Mesías ya estaba aquí y que debían prepararse para recibirlo. Otro testimonio fue precisamente también horizontal, porque se trató de un hombre que fue avisado mucho antes de que Jesús apareciera en la tierra, que se llamó Simeón, y en el capítulo 2 del Evangelio de Lucas aparece el testimonio de este hombre llamado Simeón, y ello se expresa de la manera siguiente: y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido de Jehová. Y movido por el Espíritu Santo, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer con él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Fíjese que este hombre era un hombre justo. Eso quiere decir que era un hombre que seguía a Dios y conocía la palabra, conocía el Antiguo Testamento. Y ahora que ya Jesús está en la tierra, obviamente un niño, él es invitado por el Espíritu Santo a ir al templo, pero no se le ha dicho nada. Pero allá sí se le reveló que ese niño que tenía María en sus manos, en sus brazos, era el Salvador, y él lo entendió. Y fue sobre ella, le pidió el niño que se lo prestara un momento para hablar con él y también con ellos que estaban ahí. Y se expresó como ustedes pudieron oír. Otro tremendo testimonio de que el Mesías ya estaba aquí en la tierra. Finalmente tenemos el testimonio de Juan el Bautista, que fue el precursor
600 años sin que Dios mandara profeta a decirle algo a la gente. Ahora aparece el último y gran profeta, que fue Juan el Bautista. Y déjenme decirle que tengo unos textos en la misma palabra de Dios que me dicen que ese Juan el Bautista era el profeta Elías, que miles de años atrás había profetizado. Entonces, para que ustedes busquen en la palabra y traten de darse cuenta, porque yo me he dado cuenta que la mayoría de los hermanos que han sido salvos por la gracia de Dios y su palabra, no se han dado cuenta que Juan el Bautista era el profeta Elías, porque el profeta Elías, Dios se lo llevó vivo sin haber visto muerte física, y por tanto ahora, miles de años después, Dios lo manda en una forma tan milagrosa como es entrar en el vientre de una tía de María, que se llamó Elizabeth, para que lo pariera en forma de niño, en forma de bebé, y creciera como un hombre natural, igual que todos nosotros, y se presentara al pueblo diciendo que Él viene para anunciar que ya el Mesías llegó, para decírselo, porque ustedes tienen que haberse olvidado en vista de que Dios duró mucho tiempo para no diciendo nada. Ustedes se olvidaron, pues aquí está ya, busquen lo que está aquí. Pero no se conformó con eso, porque en un momento, estando Él bautizando, Jesús pasaba por la orilla, una de las orillas del río Jordán, donde Él estaba bautizando. Suponemos que se acercaba al medio del río, donde había mucho más agua para zambullir a lo que Él bautizaba. Y vio a Jesús que pasaba por esa orilla del río, y le fueron iluminadas todas las antenas, y exclamó con esta palabra: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Él después, respondiéndole a unos emisarios que mandaron los líderes religiosos a preguntarle quién era Él, Él dijo, les respondió a los emisarios, a los enviados por el sumo sacerdote, que Él no conocía a Jesús, pero el que lo envió a bautizar, que fue Dios, le había dicho que cuando Él lo viera lo iba a reconocer. Y por eso, sin conocer a Jesús, sin saber quién era ese hombre que pasaba por ahí, Él pudo decir: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y señaló a Jesús que era el Mesías. De manera que hay mucho más testimonio sobre Jesús y su venida a la tierra, pero este es el más contundente, porque eso de que Juan hablaría de esa manera estaba dicho también en el Antiguo Testamento. El profeta Isaías y varios de los otros profetas también hablaron de Jesús. Por tanto, le cito al capítulo 11 y capítulo 14 de Mateo, el primero de los 4 evangelios que están escritos ahí en el comienzo del Nuevo Testamento. El primero que está es Mateo, es el que dice eso. Entonces, nosotros tenemos que buscar ahora a los oyentes que deben oír no solo a Jesús, sino a todos los testigos que deben hablar sobre que el Mesías ya llegó. Y por tanto, no solo oírlo, sino recibirlo. Porque Dios había puesto en el Edén a hombres y mujeres, hombre y mujer, eran dos de ambos sexos, y lo puso ahí, y ellos no tenían que hacer nada para encontrar todo lo que necesitaban para la vida. Inclusive la otorgación del reino de Dios para ellos, sin que ellos tuvieran que hacer nada. Pero ahora que Dios tuvo pena por su condición y manda el Salvador, ahora cada uno que debe ser salvo tiene que hacer algo. No es de balde, aunque la paga es bastante sencilla. Es solo creer que ese Salvador es el salvoconducto necesario para ir al cielo por parte de los hombres.
un otorgamiento que Dios ha hecho de manera gratuita. Pero el pago de la salvación es la muerte. La paga del pecado, decía Pablo, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por tanto, ahora nosotros tenemos a una cantidad grandísima de oidores que deben oír estos testimonios. E inclusive cuando Jesús se vuelve grande y comienza su ministerio, oírlo a Él personalmente. Esos oidores son de dos naturalezas. Unos son los de buen corazón, las personas de alma noble y que les gusta el bien y repudian el mal. Y el otro grupo es o son aquellos que se huelgan en la maldad. Les gusta dañar a otros y no hacer caso de el que habla, para no importándole lo grande y fuerte que sea el pecado que ha cometido o los muchos pecados que haya cometido, otorgarle la salvación a través del Mesías que él envió a la tierra. No le importa cuán grande, cuán muchos y cuán poderosos sean los pecados que nosotros hayamos cometido. Viene para todos, pero tenemos que hacer algo. Es oír a Jesús a través de quien sea que hable de él y recibirlo en el corazón y ser salvo de una vez y para siempre. De manera que espero que cada uno de ustedes que está oyendo tenga en cuenta estas palabras. Tenemos que hacer ese algo. Oír la palabra de Dios y recibirla, y entonces recibir en santa postración, de rodilla, de pie, parado, sentado, acostado, como usted lo pueda hacer, pero pedir a Dios perdón por sus pecados y ser lavado de ellos a través de la sangre de Jesús. Porque eso fue lo que Dios dispuso, que a través del lavacro, con esa sangre de su Hijo, era solo posible el perdón de los pecados y Él hacernos aceptos delante de Él y convertirnos en sus hijos, coherederos con su propio Hijo. Y debemos decir aquí, o repetir, que ese personaje de Jesús es el Salvador y que Él está investido con la dotación de lo divino, de lo celestial. Jesús es un personaje celestial, no es un hombre visto como tal, pero no es un hombre producto de un acto de sexo entre un hombre y una mujer. Es un ser celestial creado por Dios para su gloria. Y Él lo sacrifica teniendo en cuenta lo especial que fue el hombre para Él. El ser más importante de su creación fue el hombre. Y así lo amó. Y así mandó que su propio Hijo, ser celestial, hombre sin mancha, sin pecado, porque el único hombre que pisó la tierra, que no cometió pecado, fue Jesús. Y hay razones múltiples que espero tener la oportunidad de decirle alguna de ellas más adelante. Dios le bendiga a cada uno y permita que Jesús sea reconocido como tal, como el Mesías enviado, como el pasaporte al cielo, recibirlo en el corazón, y Dios estará muy alegre, muy contento de poderle otorgar la salvación que hemos perdido por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. Confesémoslo delante de Él y cada uno tendrá la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios, y seremos perdonados. Que Dios le bendiga. Amén. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Permite la apertura de la mente de cada un oyente, que la oiga y que la está oyendo, para que pueda entender, porque tú mismo has prometido y has dicho que los entendidos comprenderán. Y recordamos a Jesús diciendo: si el Padre que me envió no los trajere, ninguno vendrá a mí. Por eso, Señor, tu misericordia y tu gracia
son muy necesarios para que mis amigos, mis hijos, mis hermanos puedan ser salvos. Si tú no los traes a Jesús, no vendrán. Entonces tráelo, mi Dios. En el nombre propio de Jesús te lo pedimos. Amén.